Hola, buenas tardes o buenos días, buenos mediodías, depende de dónde estéis. Este es el vídeo que corresponde a la lección 2 de la edición 2. Y bueno, como toda la primera parte, he decidido ponerme un poquito más lejos porque he escuchado el primero y veía toda mi cara ahí. Me puedo poner todavía más lejos. A ver, un momento. Vale. Eh, de lo que me gustaría hablaros hoy es primero situar que la educación para la muerte solo es una rama de la educación para la conciencia. Lo que pasa es que si ya hablar de la educación para la muerte echa para atrás o decir que te dedicas a esto, pues pierdes amigos. Si dices ya educación para conciencia les queda tan abstracto que tenemos que hacer algo como más impactante o más concreto para que nos presten atención, ¿no? Porque cuando educas para la muerte, que ya sabemos que no tenemos que educar a nadie, sino construir juntos, ¿no? Ese conocimiento o ese acercamiento a lo misterioso. Lo que estamos haciendo es lo que dijimos en el primer vídeo, filosofar. Lo que estamos haciendo es abrir una puerta a lo que no entendemos, a lo que no comprendemos, a lo que no vemos, pero podemos sentir, percibir, intuir. Y si eso está presente en nuestras vidas constantemente y si es respetado en la infancia, no es machacado, porque vamos haciéndolos más. Necesitamos que sean uniformes, ¿no? Los niños y las niñas para poderlos educar con más facilidad. Eso es algo, ese sentido de la trascendencia es algo absolutamente de vital importancia. Y yo estoy convencida, un momento que no he apagado el móvil, ¿vale? Estoy convencida de que ese es uno de los pilares de cualquier programa, campaña o reflexión sobre la prevención del suicidio. El tener un sentido trascendental de la vida. El sentir que no todo se acaba en lo que veo, o en lo que me cuentan, o en lo que dicen que será el futuro, ¿no? Sino tener ese contacto con tu interior, ese desarrollar la intuición para tener una buena ancla donde cogerse. Porque los demás nos pueden fallar y podemos tener desilusiones, decepciones, pero nosotros nunca nos fallamos y siempre nos tenemos a nuestra disposición. Hay que contar con ello y hay que cuidarnos también en ese sentido, ¿eh? Como nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Y como cuidamos a los demás, cuidarnos a nosotros mismos porque nos necesitan y es todo una cosa retroactiva, ¿no? Que vamos dando y vamos fluyendo, vamos recibiendo y vamos dando y es así. Pero si somos personas que en general tendemos a estar disponibles, a ayudar sin pensarlo, pues es conveniente también muy conveniente, que os tengáis en cuenta, ¿eh? Para ser coherentes en vuestro discurso y ser un ejemplo de lo que estamos diciendo. Entonces, eh, volvemos al principio. La educación para la muerte es una rama de la educación de la conciencia que abarca la educación para la trascendencia. Respetar el sentido de la trascendencia y de lo misterioso que tienen los niños y las niñas. Y aprender de él, porque nosotros también lo tuvimos en un momento dado cuando fuimos niños y niñas. Y algunos pues lo seguimos desarrollando y otros no. Bueno, vivir con este sentido de la trascendencia al que no puedes traicionar, o cuando vosotros sabéis que habéis abierto una puerta que va en dirección contraria a los valores que esta cultura nuestra nos intenta poner como prioritarios, pues eso va a ocasionaros una vida incómoda.
pero muy satisfactoria, porque estamos siguiendo esa inquietud interna, ¿no? Y cuando damos con ella y le damos rienda suelta, eso nos proporciona ese gran sentido de la vida, ¿no? Que es lo que está faltando en nuestra sociedad actualmente, porque tenemos un índice muy alto de personas con depresión mayor, con ansiedad, con adicciones, y ya lo veremos en el módulo del suicidio, pero es la segunda causa natural entre jóvenes de 15 a 28 años, lo cual debería preocuparnos. No sé si lo digo en cada módulo, pero lo siguiente será hacer alguna jornada de sensibilización o algo así. Quiero decir que no estamos diseñando un lugar apacible para vivir, cuando más del 50% de las personas a través de diferentes vías lo que quieren es estar en un estado de embriaguez, no de conciencia. Entonces, convendría pensar, ¿no?, que el mundo nuestro occidental estamos diseñando y qué podemos aprender de los niños para corregir el rumbo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, muy importante, y os lo digo, que educar para la muerte no se educa, se educa durante toda la vida. Entonces, ese estilo educativo, tanto profesional como familiar, que actualmente es como que les tendemos alfombras rojas a los niños, ¿no? Llegamos a la escuela y la mamá o el papá, el abuelo, quien le recoja, le coge la mochila y le da la merienda. Y el niño va sin su carga, ¿no? A lo mejor lo que hay que plantear es la carga. Y muchas otras cosas, ¿no? De ponerle la vida fácil. Pues esto no le ayuda en nada, en absoluto. Porque tenemos asegurados los fracasos, uno te cae, seguro, ¿vale? Y de todo nos va a caer algo, en mayor medida o con menor impacto, da lo mismo, pero yo creo que educar con responsabilidad sería educar para abrazar cualquier cosa que la vida nos traiga, y si es un evento que nos va a causar dolor o tristeza, haber desarrollado durante la infancia esa entereza emocional que nos permita hacer frente a cualquier adversidad, y que alguna muerte no nos deje tirados para toda la vida. Porque están los vivos, están las personas que nos quieren, y si una muerte nos causa un dolor tan grande que no podemos salir de esa tristeza, también estamos causando dolor a todas las personas que nos rodean. Por eso yo creo, ya también lo veremos en el módulo del duelo, ¿no? Aunque yo no hablo del duelo adulto, pero en ese módulo. Pero estoy absolutamente convencida, y esto es por experiencia personal y por muchas otras experiencias que me rodean y que me han contado, que la generosidad es una buena palanca para salir del duelo, ¿no? Atender a otras personas, atender el dolor de otras personas. Pero eso es según la personalidad y si la actitud que normal hayas tenido en tu vida. Entonces, educar para esta resiliencia, ¿no? Educar para la adversidad, educar para la resiliencia, desarrollar que nuestra relación impulse en el niño o la niña esos aspectos resilientes que no todos tenemos en la misma medida, porque la resiliencia la resiliencia es la capacidad para rehacer tu vida después de haber pasado alguna situación traumática. Esto se desarrolla
viene de la ingeniería, entonces es la capacidad que tiene un metal para volver a estar en su posición inicial después de sufrir algún peso de otro metal o alguna deformación. Y esto después se lleva al campo de la psicología y se desarrolla toda una teoría de por qué algunas personas rehacen su vida y otras no, habiendo pasado por un trauma similar. Entonces, la resiliencia tiene mucho que ver con la genética, pero también tiene muchísimo que ver con el campo afectivo, con tu mandala afectivo, el círculo afectivo que te rodee. Se hizo una investigación, esto lo leí hace tiempo, pero se me quedó grabado, sobre la resiliencia y lo que demostraban es que una característica que tenían en común las personas resilientes es que todas habían tenido la experiencia de una o más personas que mirándole a los ojos le había dicho, tú me importas, ¿no? No verbalmente, no así, pero que había alguien en el mundo al cual esa persona le importaba. Y eso le llamaron un minuto de ternura, ¿no? Imaginaros el poder que tiene el amor para estas cosas, para sanar heridas, para acompañar procesos de tristeza. Y el amor es más fuerte que la muerte, lo dijo Magda Catalán en las primeras jornadas sobre el amor y la muerte que organicé y, y de verdad que lo vas comprobando, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos que pues ponerle el colacao en la estantería 3, no en la 0, para que sea fácil, ¿no? Como un ejemplo anecdótico. Pero no intentar que viva una vida de algodones donde todo es fácil y no tiene que hacer ningún esfuerzo, la vida no es de color de rosa. Entonces no hace falta provocar ninguna situación, es que la vida misma nos las trae. Por tanto, volvemos a lo que decíamos en el primer módulo, compartirlo todo con ellos, compartir lo que la vida nos aporta y que ellos vean ejemplos de cómo salimos de los conflictos, cómo resolvemos los conflictos. Entonces, intentemos resolverlos pacíficamente, si puede ser al principio, para que los niños tengan un buen ejemplo. Ese intento de hacerlo pacíficamente con la excusa de nuestros niños es un motor, es una gran motivación, es la mayor motivación, ¿verdad? A veces no haríamos muchísimas cosas, pero por los niños y las niñas las hacemos. Por tanto, la educación para la muerte abarca la educación emocional, como os digo en la lección, pero una educación emocional que realmente buena, porque es que esto a veces se extiende como la pólvora y todas las escuelas llevan programas de educación emocional y yo os puedo decir como orientadora que en muchas ocasiones estos programas lo único que ocasionan son niños y niñas más lloronas o que de repente en lugar de tener un poquito de nervios tienen ataques de ansiedad o crisis de pánico como si se hubieran estudiado psicología. Entonces, cuidado, abarquemos pocas cosas pero hagámoslas profundas y porque si no es que vamos por la superficie, igual que los programas de educación sexual, llevamos 20 años haciéndolo y el número de embarazos de niñas, adolescentes no ha disminuido, entonces podríamos preguntarnos qué está pasando, ¿no? O dejar de hacer esas cosas que no tienen ningún impacto. Eh, entonces, una educación emocional adecuada, que no hay que llamarle educación emocional. En realidad deberíamos quitar todos estos adjetivos de educación para la muerte, educación para la conciencia. Educar es coeducarnos, descubrir, compartir, reír juntos, abrazarnos, ver venir las penas, ver venir las alegrías, saltar en las alegrías, llorar en las penas. Eso es educar, educar es vivir, educar es navegar, ¿no? Me gusta mucho ese símil, porque yo durante un tiempo tuve un barco y es verdad que
Por ejemplo, uno no sale nunca a navegar si el barco no está a son de mar y ha revisado la electricidad, el velamen, toda la jarcia, los cables. Y hay muchas cosas parecidas, ¿no? Tú tienes que estar siempre atenta, pero no atenta con tensión, porque si estás tensa y sucede algo que tienes que reaccionar rápida, no puedes, porque no piensas bien, no piensas con claridad. Estar con niños y niñas es lo mismo. Estamos atentas en 360 grados de atención y presentes, pero no con tensión. Y bueno, algún día escribiré algo así sobre eso porque me gusta mucho esa comparación. Pues lo mencionamos, la importancia de educar para la adversidad, de educar desde la resiliencia, apelando a esos guerreros y guerreras que todos llevamos dentro y que nos atrofian desde un abuso de la tecnología o un abuso de las pantallas, ¿no? O de ese trato merengue, ¿no? Hacia los niños y las niñas, como si todos tuvieran algún tipo de discapacidad, que no pueden hacer las cosas. Pues no sé qué pensáis las que sois docentes, pero yo en mi recorrido sí que veo un descenso importante del nivel cultural, del nivel de ortografía, de caligrafía, de orden, bastante acentuado, ¿eh? Y por otro lado, como un infantilismo generalizado, ¿no? Pero bueno, no puedo evitar hacer reflexiones educativas. Bien, ¿qué más os quería decir? Una cosa importante. A partir del tercer módulo, ya hablaremos más de recursos. Estos dos primeros son más de reflexión, que creo que es muy necesaria para que tengáis esa base después para discutir con otras personas o para defender lo que estamos haciendo. Y también daros las gracias por los comentarios que hacéis y por ya habéis hecho alguna aportación de alguna película y algún cuento. En la web ya está todo el material colgado. Si entráis en la web y ponéis material para compartir, veréis que hay muchísimo, ¿eh? Entonces, lo que os quería decir es que hubo un comentario sobre una frase que dije en el vídeo, que es ¿dónde está el abuelo? Es una pregunta filosófica. Y muchas gracias por remarcármelo, porque es verdad que decir eso está abriendo un horizonte mucho más amplio y una visión también más amplia de los niños y las niñas. Y ahí es donde me gustaría hablaros, y yo creo que ya la conocéis, pero a mí me sirve mucho de referente para situarnos dónde está nuestra cultura. Es la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, que fue un psicólogo de los años 80, un psicólogo transpersonal, y que seguro que muchos conocéis y que si no os invito a conocer. Pero bueno, para mí, de sus aportaciones más significativas, es esta pirámide que yo creo que está hecha desde el sentido común. Entonces, lo que nos habla es que al principio, si yo os preguntara cuáles son las necesidades más básicas del ser humano, pues las más básicas es comer, beber y estar calentitos, ¿vale? Que no nos moramos de frío, ni de hambre, ni de sed. Y que no se atente contra físicamente, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente? Pues tener un grupo de referencia, tener un grupo de pertenencia, no sentirme solo, sentir que pertenezco a una manada humana, que se me reconoce como perteneciente a esa manada en donde yo aporto y se me aporta. Por eso es tan importante esta visión que os invito a tener de la infancia. Las siguientes son las afectivas, ¿no? Vale, sí, pertenezco, pero también me siento querido y quiero, ¿eh? Hay un intercambio de amor donde yo me siento que se me ama, ¿no? Y yo también amo a otras personas. Con estos tres centros más o menos cubiertos es cuando podemos pasar al cognitivo. Por eso, cuando
Cuando los niños no tienen interés o motivación por lo que les estamos enseñando en la escuela, cuando son conceptos, teorías o parte más así teórica, eh, quizás es que tienen el corazoncito revuelto, o quizás es que no han comido lo suficiente y tienen hambre, o no han dormido bien y tienen sueño, o no tienen amigos y no tienen un círculo de amigos que les sostenga. Y todo eso anda por ahí como sin vertebrar, y si pone la energía en ese mareo, no la tiene limpia y disponible para la parte cognitiva, que es voy a aprender conocimientos. Entonces, cuando un niño hace esa pregunta filosófica, ¿dónde está el abuelo? Es un niño sano en el sentido de que esas partes de la pirámide, las más básicas, las de supervivencia, las de pertenencia, las afectivas, las cognitivas, más o menos ese niño o niña las está sintiendo rellenitas, y por tanto puede hacer preguntas metacognitivas, más allá de este conocimiento inmediato, racional, o que nos dan los sentidos, ¿no? Puede sentarse a considerar las cosas, considerar la vida, y quiere decir que cuando un niño nos pregunta eso, contrariamente a lo que podríamos pensar, este niño no está bien, que me está preguntando por la muerte, pues es un niño bastante sano mental y emocionalmente, porque tiene todas esas partes de la pirámide de Maslow cubiertas. ¿Por qué os lo digo y por qué la defiendo? Porque lo he podido comprobar. Y en el instituto que trabajaba anteriormente, donde estuve 5 años, y tenía muchísimos casos de muchos niños con esas bases totalmente desestabilizadas y viviendo en nuestra cultura y en el siglo XXI. Y si tienes ese referente de la pirámide, quizás cuando una niña está así, tumbada, medio mareada, pues lo primero es preguntarle si ha desayunado. Y si no ha desayunado, pues acompañarle a la cantina a darle un bocadillo. Entonces, no demos por supuesto que todos los niños y niñas de nuestra civilización occidental tienen esas partes cubiertas, porque justo la rapidez con la que vivimos, la importancia que se le da al trabajo, hace que descuidemos estas cosas básicas para cubrir en los niños. Hay mucha soledad en los niños en un sistema sociocultural como el nuestro. Bien, eso eran dos cosas que os quería comentar. Dejarme. Muy bien. En esto que os decía de la educación para la adversidad, y también apelando al símil del barco, y esto lo estuviste, ya sé que algunas estuvisteis en la conferencia de Donosti, pues podíais haber presentado, ¿no? Y así nos hubiéramos conocido. Bueno, en junio vuelvo. Y algunas me habéis preguntado también si el curso que voy a impartir el 1 de junio en el Goibar, la Guipúzcoa, está abierto a todo el mundo. Por supuesto que está abierto a todo el mundo. Y lo impartiremos Izan Arrigue y yo. Y forma parte de 4 módulos, que los otros 3 los van a impartir Izan y Belén, que es profesora de danzaterapia, y van a tener una progresión. Entonces, el mío, primero es Renacer, que será a final de abril. En junio es Morir sin asuntos pendientes, y después del nuestro viene Muerte y trascendencia. Yo creo que van a ser muy bonitos, muy vivenciales, y bueno, si estáis interesados me lo podéis decir por email y yo os enviaré la referencia de Izan, que es el que está haciendo, son ellos los que se ocupan de la organización y las inscripciones. ¿Vale? Lo digo al hilo de que algunas personas me lo han preguntado. Entonces, lo que os estaba diciendo, que
que salió en la conferencia de Donosti es una planta sobre la educación para la adversidad, ¿no? O en la resiliencia. Una planta, cuando se le da el agua justa y no más, lo que hace es desarrollar unas raíces más fuertes y más largas porque está haciendo el esfuerzo de buscar el agua que necesita. Nosotros le damos la que tiene que tener para que se desarrolle, pero si un día te descuidas o en algún momento hace más calor o lo que sea, la planta hace el esfuerzo de buscar más agua si tú no se la proporcionas. Si tú le proporcionas toda el agua que necesita, ella se queda quieta con unas raíces que, si nos pasamos de agua, acabarán pudriéndose. Pues yo os doy este símil y vosotras lo lleváis a la educación o de los niños y las niñas. Iba a decir a la psicología, pero no, es la educación. Lo mismo pasa con un barco. Los barcos que son más navegantes son los barcos de quilla corrida, que son estos barcos que tienen la quilla así, que es como continuidad de la forma del barco. No es el barco y luego hay como una cuchilla. ¿Por qué? Primero por su manera orgánica, ¿no? Y es como el ala de un tiburón, pero hacia abajo. Entonces, cuanto más larga es la quilla, mejor va a navegar, porque esto es lo que no se ve dentro del mar. Este es el barco, ¿verdad? Y lo mismo tiene arriba, con el velamen. Entonces, veis que siempre hay una parte visible y una parte invisible, que realmente es la parte estabilizadora. Y ese barco no podría navegar sin esa parte que no vemos y que realmente es el que la regula. Lo mismo que pasa con las plantas y con los árboles. Entonces, educar para la trascendencia sería la copa de los árboles, ¿no? Con sus hojas y movidas por el viento y mirando siempre hacia el cielo, ¿no? Y educar para la adversidad sería desarrollar esas raíces profundas que van buscando el agua o los recursos que la planta necesita, porque, porque está desarrollando esa capacidad, ¿no? de supervivencia, que sería en nuestro caso apelar a esa parte guerrera, porque ya estamos en una sociedad que se supone que tiene la supervivencia arreglada. Esas dos imágenes me parecen muy válidas. La imagen de un árbol o de una planta, observar solo un árbol, un frutal, por ejemplo, es que es fantástico, ¿no? Enseñárselo a los niños y que le hagan el seguimiento durante un tiempo, porque la generosidad de la naturaleza es impresionante, ¿no? Y la impermanencia de su belleza. Aquí estamos rodeados de almendros y durante un mes tienen esa belleza de las flores blancas y rosas a veces, y nada, es que en unas semanas empiezan a volver todos verdes y en nada ya tenemos las almendritas ahí formándose y en nada nos darán ese fruto que podemos comer y no se cansan de repetir ese ciclo, ¿no? Tratando de hacerlo muy bien cada vez y dando el máximo de sí, ¿no? Sin importarles si hace viento, si hace sol. Ahí están, haciendo lo que tienen que hacer. Y la naturaleza es una gran maestra para todos y para todas, pero con los niños todavía más, ¿no? Porque están más cerca de ellos. Es un lenguaje que entienden muy bien. Y vale. Otra cosa que quería hacer es comentaros la película maravillosísima que os recomiendo en esta lección, ¿vale? Creo que os hemos enviado como una valoración didáctica que hemos puesto, no sé si en el blog o en la web, pero bueno, yo os lo comento en el vídeo. Porque realmente cuando vi esa película pensé que sería mi buque estrella
porque los niños reaccionan de una manera mucho más madura que los adultos, que están enzarzados en sus discusiones, reaccionan de una manera mucho más empática con los deseos del abuelo y respetuosa, y no quieren de ninguna manera traicionar sus últimas voluntades, a pesar de que se la están jugando y bien con los padres y los tíos. Aparte de ser muy divertida, yo creo que se le puede sacar mucho jugo didáctico y es buenísima para verla con los niños. Yo creo que os diría que la pueden ver desde porque los protagonistas son niños de 3 edades diferentes. Hay una pequeña, tendrá 7 años o algo así, pero bueno, yo la vería con niños a partir de 9 o 10 años y hasta la edad que sea, ¿vale? Es una película lección, de la lección que nos dan estas 3 criaturas. Y luego es escocesa, entonces el humor escocés es muy bueno. El protagonista, el que hace de abuelo, es un cómico escocés muy reconocido. Y si mínimamente entendéis inglés, yo os diría verla en inglés porque lo cambia todo. Y bueno, y si no lo entendéis, da igual, ponéis los subtítulos, porque vale la pena como habla él sobre todo. Y más cositas es comentaros la bibliografía, que como veis está llena de nuestros libros. La he acumulado aunque esos libros también están llenos de recursos, tanto para el enfoque previo o como para el enfoque posterior. Y esto creo que es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta, porque la mayoría de los recursos que están ahí eh, van a ser mucho más útiles si lo hacemos anterior a una eventualidad trágica. Entonces, todo lo que hagamos antes de una eventualidad trágica, o sea, todo lo que hagamos de manera previa, educativa, normalizadora, desde la familia, desde la escuela, que podamos hablar de la muerte cuando surja el tema, que, que la muerte esté ahí, ¿no? Como una inquietud, o como cada uno la viva. Si invertimos mucho ahí, cuando suceda la eventualidad trágica, la mitad del camino lo tenemos hecho, porque no nos va a pillar tan de sorpresa como a otras personas que viven de espaldas a la muerte, que es como, oh, sí, no, pues sí, todo es posible y todo es posible en cualquier momento, y por tanto vivimos desde esa conciencia, valorando cada gesto y cada día, y teniendo en cuenta que somos vulnerables, que somos finitos, que sabemos poco, pero que no podemos tener los unos a los otros. Entonces, no sé, vivir de ahí es de otra manera, ¿no? Los libros. ¿Qué os he puesto ahí? El primero que escribimos es el manual de La muerte y su didáctica, se llama. Es el que tiene la tapa negra, que no conseguimos que la editorial se bajara del burro en el color de la tapa. Este libro se editó ya creo que salió en el 2005. Por tanto, estamos hablando de hace 14 años y todavía los mitos y las cosas sobre la muerte y más en educación, pues estaba un poco más en pañales. Ahora ha habido este resurgimiento que nos ha hecho ponernos las pilas y bueno. Eh, Agustín de la Herrán es un profesor de la Universidad de Madrid. Desde esta universidad, bueno, yo lo conocí a través de un artículo que publicó en Internet y a partir de ahí nos hicimos amigos, colaboradores y éramos tan poquitos que nos cogíamos así en un abrazo y no soltarnos, ¿no? Porque no éramos los únicos locos que pensábamos que
si no se educaba para la muerte, no se educaba para la vida. Y poder contarle eso a alguien y ver sus ojos de entusiasmo, ¿no? Y al revés, ¿no? Mi entusiasmo cuando él me decía sus reflexiones. Entonces lo escribimos entre él y yo. Fue un esfuerzo muy bonito. Nos encontrábamos él vive en Madrid, yo vivía aquí en Alicante, en la provincia de Alicante, y nos encontrábamos en Motilla al Palancar, pasábamos un día entero, nos dábamos tareas y luego ya por email. Bueno, pues ese libro, que no es de los primeros fue uno que escribió Agustín con otro equipo de trabajo y que se llamó Todos los caracoles mueren siempre, que era una de las frases que había dicho uno de los niños donde hicieron la investigación. Ese libro es muy bonito, fue de los primeros y luego escribimos este. Y el siguiente que tenemos es el de Pedagogía de la Muerte a través del cine, que digamos es mi tesis, pero extraída la estadística, o sea, todo lo que sería más estadística, investigación y más la parte académica está fuera y ahí están explicados los resultados, la experiencia, también frases de todos los alumnos. Ese libro es bastante, todos son prácticos, la verdad. Y el último que hemos sacado se llama Educar y vivir teniendo en cuenta la muerte. Y aquí ya lo hicimos también Agustín y yo, junto con Pablo Rodríguez. Os lo recomiendo a los tres, por supuesto, empezar con uno y ver. Este curso online es, digamos que estos tres libros son su antecedente, pero este curso online es el fruto de todos estos años implementando lo que pusimos en esos libros, fruto de muchas consultas que se me hacen, que me obligan a pensar. Entonces, muchísimas gracias cada vez que me escribís una experiencia, o ya sea solo para compartirla o como para confirmar que lo habéis hecho muy bien o para pedir asesoramiento. Y, y de ahí se va haciendo. Entonces, este curso online es una síntesis, ¿no? Muy grande y una extracción de esos recursos que están en la web, pues adaptando, digamos, estos conocimientos a los tiempos que vamos viviendo. Entonces, tanto para mí como para vosotras, pues resulta más factible realizar un curso online, ¿no? En el que tú te puedes ver el vídeo cuando puedas, cuando tienes tiempo. Y a veces no siempre tenemos el tiempo de leer, ¿no? Pero te puede estar, como este vídeo se puede escuchar solamente, no falta que estéis viendo mi cara todo el rato, pues mientras estáis cocinando, mientras estáis moviéndoos. Bueno, para facilitar, ¿no? Que estas cosas se vayan extendiendo y que cada vez haya más semillas en todos los lugares. Y luego, ¿qué más libros tenéis ahí? Pues yo os he puesto solo uno de Concepción Poc, pero tiene muchos y me gustaría que, si tenéis interés, echarais un vistazo. Hay otro libro que os pongo en otro módulo, que es 14 cartas a la muerte. Concepción Poc fue una de mis referentes al principio, y un referente común de ella y mío fue Joan Carles Melic, con su libro Filosofía de la Finitud y Pedagogía de la Finitud. En el Estado español fue de los primeros que hablaban de estas cosas, ¿no? Y son libros que yo creo que están agotados, y a mí la verdad es que me encantaría que alguien se decidiera a reeditarlos, porque son muy valiosos, porque en aquel momento fueron reflexiones pioneras y en una sociedad menos necesitada de estas cosas, porque estaba menos enferma, os diría yo, o con menos número de personas enfermas. Y esos ensayos yo creo que actualmente serían muy válidos, o escanearlo o algo, no sé. Bueno, si alguien se animara a hacer algo, yo voy soltando las cosas que creo que serían importantes desde mi punto de vista, volver a tener
circulando, ¿no?, en el mercado entre las personas, como los referentes y los orígenes de que ahora podamos estar haciendo este curso. ¿Y qué más libros tenéis? Tenéis, un segundo que eche un vistazo. Sí, bueno, tenéis, a mí me encanta, Françoise Dolto. También es una, yo creo que es tan referente como María Montessori en su concepción de la infancia, ¿no? Y en esa gran empatía que tenía con los niños y las niñas. Cualquier libro de Françoise Dolto os va a servir mucho de ayuda en ese sentido. Este está en catalán, hay dos en catalán. En realidad, ¿sabéis que sería súper bonito? Que, que pudiéramos tener recursos, por ejemplo, si hay muchas personas de Argentina, pues que los recursos pudiéramos encontrar cuentos de allí, ¿sabes? Como más, que los niños se identificaran más con esa cultura y podríamos desarrollar recursos en catalán, recursos en euskera, en galego y en castellano, ¿no? Por el afecto la afectividad que comporta hablar y y leer y escribir en tu lengua materna, ¿no? Pues nada, otra cosa que os lanzo y tareas para, para darle continuidad a esto. Yo estos dos libros no los he encontrado en castellano, por eso los he puesto en catalán, porque también sé que hay bastantes personas que son de Cataluña inscritas. Ah, muy bien, está el de Todos los caracoles mueren siempre. Y bueno, y este de Jackson, de Diálogo en el seno de la familia, Sociología de la muerte, de 1986, también fue uno de los primeros que hablaba de ello. Entonces, no sé cómo estará de agotado o no, si no lo ponemos a la lista de los libros que sería conveniente volver a tener. Y bueno, ahí os pongo el primero de Kubler-Ross. Sobre Kubler-Ross vamos a desarrollar todo un anexo para ella, pero lo vamos a hacer en el módulo de los niños oncológicos, que es donde ella desarrolló más su campo de trabajo, aunque trabajo también con adultos y tiene muchísimos libros dedicados a adultos. Yo no sé si, me imagino que la conocéis y si no habéis oído hablar de ella, os animo a que busquéis poner su nombre, encontraréis artículos, su pensamiento, hay una fundación, pero vamos, fue muy valiente cuando habló de los niños y la muerte, porque ella decía que los niños perciben su muerte, saben cuando van a morir, no les importa hablar de ella, sufren cuando ven a sus padres tristes, porque para ellos no es una situación triste, pero eso digamos que son los niños vírgenes, bueno, no vírgenes, pero mentalmente quiero decir, digamos poco contaminados por nuestra cultura, ¿no? De que pueden y que sienten todos los procesos vitales de una manera un poco aumentada. Bueno, Kubler-Ross fue muy valiente en muchos sentidos. Hay un vídeo de su vida que, que os lo muestra, esta singularidad suya, y contribuyó muchísimo a dar visibilidad a las personas al final de la vida, que ahora nos parece normal, pero todos estos avances siempre se producen por personas que no temen ser rompedoras, no ser pioneras y desestabilizar los sistemas que quieren permanecer, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya está. Sí. Bien, seguimos. Yo encantada de que me enviéis todas las comentarios y casos, lo que queráis, compartidos por el email de marcotina.curso. Voy a estar un par de días que me voy de viaje de fin de estudios con los alumnos, entonces voy a intentar contestar algunos esta tarde y los que no, pues el lunes, ¿vale? Muchas gracias por vuestro interés y espero que el vídeo os resulte
útil, confortable y bueno, que os vaya bien. Gracias.